El frente ha sido volado. Fedorov ha activado el modo de destrucción. La defensa antiaérea derriba misiles y Shaheds en masa. Los objetivos son destruidos incluso antes de acercarse. El último ataque ruso terminó para ellos en un sangriento fiasco. El nombre de Fedorov se pronuncia con horror en el Kremlin. Reinicio de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El enemigo está en pánico. Ucrania ha reunido un mecanismo mortal en el frente. Drones más infantería es igual a muerte para los ocupantes. El nuevo modelo de guerra está dejando al mundo en shock. Miles de millones han llegado a Ucrania. Los aliados están brindando el máximo apoyo. El frente ha sido reescrito. Cada metro se ha vuelto mortalmente costoso para Rusia. Putin pierde decenas de miles de soldados mensualmente. Pronto los detalles. Saludos, Ucrania Hoy. Soy Victoria Perepelitsa con lo último. Esto ya no es solo una ventaja, es una actualización innovadora de la guerra. Fedorov irrumpe en el juego y literalmente cambia las reglas en el campo de batalla. El caos en la defensa ha sido reemplazado por un orden estricto. La defensa antiaérea ucraniana empieza a derribar misiles y Shaheds en masa. Miles de millones de dólares y euros han sido arrancados a Alemania y a los aliados, y esto es solo el comienzo. Y lo que sigue es alucinante. Ucrania está lanzando un nuevo modelo de guerra. Unidades de asalto con drones que hacen temblar las rodillas del enemigo. Se está implementando un nuevo modelo de conducción de la guerra. Unidades de asalto con drones que integran drones aéreos y terrestres junto con la infantería en un solo sistema. No se trata de grupos separados de operadores. Es un solo organismo de combate, donde la infantería, los drones aéreos y los robots terrestres funcionan como un mecanismo letal. Los objetivos se identifican de manera fulminante, los ataques se vuelven quirúrgicamente precisos y los riesgos para los combatientes desaparecen. Esto es una revolución en el campo de batalla. El nuevo formato, literalmente, rompe con la antigua táctica de asaltos. El uso de estas unidades de última generación ya ha demostrado éxitos concretos en el campo de batalla, en particular en el sur de Ucrania. Gracias a este sistema, desde el 26 de febrero se ha logrado liberar grandes extensiones de territorio. Recuerdo que a principios de abril, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Syrskyi, habló sobre la liberación de 480 kilómetros cuadrados de territorio en las regiones de Dnipropetrovsk y Zaporilla. Y mientras en el frente nuestros defensores trabajan como un reloj, Fedorov hace un balance de Ramstein. Las cifras impresionan. Casi 4.000 millones de dólares para defensa antiaérea y más de 1.500 millones de dólares para drones. A pesar del invierno y los ataques masivos, Ucrania resiste, refuerza su cielo y golpea la economía del enemigo. La clave es el apoyo de los aliados y las nuevas aportaciones al programa PURLE por parte de Bélgica, Noruega, Bulgaria, Lituania y Estonia. Decisiones principales. Reino Unido. El mayor paquete de drones de este año. Alemania, 4.000 millones de dólares para defensa antiaérea, más 600 millones de dólares para Deep y Mid Strike. Países Bajos, 248 millones de euros para WAP. Noruega, 560 millones de dólares para drones, más 150 millones de dólares para logística. España, 215 millones de euros más misiles Patriot. Canadá, 74 millones de dólares para diversos programas de defensa. Lituania, 68 millones de dólares más vehículos blindados y rehabilitación. Bélgica, 235 millones de euros para defensa antiaérea, drones e iniciativas, además de apoyo para los F-16. Estonia, 13 millones para PUR. Y esto aún no es el límite. También se han recaudado 2.000 millones de euros en el marco de la iniciativa de Pistorius para suministros urgentes de defensa antiaérea. Además, se presentó a los aliados un proyecto de entrenamiento de inteligencia artificial con datos reales de combate. Las prioridades siguen siendo inquebrantables: defensa antiaérea, drones, misiles y municiones. Ucrania impulsa la guerra con tecnología. Este invierno se ha convertido en una verdadera prueba de supervivencia. Desde noviembre de 2025 hasta marzo de 2026, la Federación Rusa lanzó sobre Ucrania 462 misiles balísticos, casi 600 misiles de crucero y 27.000 drones Shahed. El objetivo era sumir al país en la oscuridad, el frío y el hambre, pero el plan se vino abajo. Hemos fortalecido nuestra defensa antiaérea. El nivel de interceptación de misiles de crucero alcanzó casi el 80% y la interceptación de drones aumentó hasta el 90%. Fedorov dio cifras de bajas rusas. El ministro dijo que cada metro cuesta caro al enemigo. Rusia pierde 254 soldados por kilómetro cuadrado y en Donetsk son 428.
No son solo bajas, es una picadora de carne sin salida. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, da una cifra impactante. Ucrania está infligiendo enormes pérdidas a Rusia en el campo de batalla, más de 35,000 militares al mes. Él compara esto con Afganistán, donde la URSS perdió 20,000 en 10 años. Ahora, la misma cantidad en solo 2 semanas. Y esto no es el límite. El objetivo de Ucrania es 50,000 ocupantes eliminados cada mes. Según el ministro de Defensa, tal cifra tendría consecuencias catastróficas para la Federación Rusa. Moscú se ahoga en pérdidas y pierde el ritmo. La ofensiva se ha detenido. El ejército de Putin se ha roto los dientes contra el frente. ¿A qué pasos desesperados y salvajes recurre el dictador para tapar los huecos? Sigan viendo. El plan de reclutamiento de contratistas para la guerra contra Ucrania en Rusia está al borde del fracaso. Este año, el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa esperaba atraer a 409,000 personas, lo que equivale a unos 35,000 al mes. Sin embargo, el ritmo real de la movilización rusa es significativamente menor. En lugar de los 1,100 esperados, 1,150 contratos diarios en 3 meses de 2026, el promedio diario de quienes firmaron el contrato fue de poco más de 940. Al mismo tiempo, hay que recordar que la cantidad de personas que firmaron el contrato no es igual a la cantidad de los que llegaron a la unidad. En términos generales, si la tendencia continúa, Rusia podría quedarse corta en un 16% o más de 65,000 personas, según un artículo de la publicación UDF. Al mismo tiempo, las pérdidas del ejército ruso en el frente siguen siendo elevadas. Solo en marzo, Rusia perdió alrededor de 35,000 militares. El ritmo de reposición del personal ya no cubre el nivel de pérdidas, lo que genera una presión adicional sobre el sistema de reclutamiento. Al mismo tiempo, las Fuerzas Armadas de Ucrania se fijan nuevos objetivos, aún mayores, para eliminar ocupantes cada mes. Más de 35,000 ocupantes fueron eliminados del campo de batalla. ¿Qué significa esto? Esto significa que las fuerzas de defensa están adquiriendo la capacidad de cumplir la tarea que se les asignó y se transmitió a las tropas, es decir, acercarse a la marca de 50,000 ocupantes eliminados en la línea de contacto de combate por mes. Si destruimos a más de los que ellos logran reponer mensualmente y nosotros hemos eliminado a más. Como consecuencia, sus planes y acciones se vuelven imposibles de realizar, porque no tienen con quién avanzar activamente. Debido a la falta de personal, el Kremlin se ve obligado a recurrir al llamado contingente especial, es decir, personas condenadas, bajo investigación o en juicio. De este modo, en Rusia se aplican activamente las enmiendas al Código Penal adoptadas en el año 2024, que permiten la liberación condicional o total de los acusados y condenados que hayan firmado un contrato con el Ministerio de Defensa, hayan sido condecorados o dados de baja del servicio militar tras resultar heridos. Al menos 263 rusos fueron condenados a penas condicionales o liberados de las colonias penitenciarias por estos motivos. Entre ellos hay acusados y condenados por tráfico ilegal de drogas, agresiones, robos, fraudes, atracos, conducción en estado de ebriedad, corrupción, así como al menos un condenado por violación, 13 acusados de asesinato y 11 acusados de causar lesiones corporales graves que resultaron en la muerte. Del artículo del medio Verstka. El Kremlin también actúa intensamente mediante las universidades, que ya funcionan como herramientas de reclutamiento. The Moscow Times reporta que las grandes universidades del país deben enviar a la guerra el 2% de sus estudiantes. Y en la Universidad Tecnológica de Rusia, en medio de los intentos de obligar a los estudiantes a unirse al ejército, endurecieron drásticamente las reglas de expulsión. Ahora, incluso una sola deuda académica puede ser motivo de expulsión de la universidad, mientras que antes el umbral crítico era de 5. Anteriormente, a los estudiantes que estaban al borde de la expulsión se les ofrecía una elección: perder su lugar en la universidad o firmar un contrato para servir en las unidades de drones. Ahora es la propia Federación Rusa la que crea ese límite de expulsión. De este modo, el sistema de reclutamiento para el ejército deja de ser voluntario y cada vez se parece más a una movilización encubierta, señalan los expertos. Las autoridades toman estas medidas únicamente porque temen mucho llevar a cabo una movilización total, Bueno, y en consecuencia seguramente aquí aparecerán nuevas cosas ideadas por las autoridades para posponer ese momento.
Bueno, no hay ninguna opción, digamos, de un buen desenlace, así que todo esto de una forma u otra termina volviéndose en contra del gobierno. Las tropas rusas, el mando ruso está intentando, y ahora también todo tipo de asaltos de carne de cañón, sí, cuando en realidad las personas no importan y simplemente las lanzan casi sin armas contra las ametralladoras. Por eso, por supuesto, la gente se acaba. Otra fuente para reponer el personal son los extranjeros. Rusia planea atraer este año al menos 18.500 ciudadanos de otros países. Sin embargo, aquí también surgen problemas. Varios países están tomando medidas activas para impedir el reclutamiento de sus ciudadanos para la guerra, lo que reduce este canal de reposición para el ejército ruso. Como resultado, el Kremlin se ve obligado literalmente a reunir su ejército por todos los medios posibles, desde prisioneros hasta estudiantes y migrantes. María Selutchenko para el canal de televisión Freedom. Ucrania ya está dictando las reglas de la nueva guerra. Solo en marzo del año 26, los drones interceptores destruyeron más de 33.000 UAV enemigos. Un récord absoluto que rompe la propia lógica de la defensa antiaérea. Detrás de esto está el avance tecnológico del equipo de Fedorov. Drones, inteligencia artificial y decisiones instantáneas. Mientras el enemigo presiona con cantidad, Ucrania responde con velocidad y toma la delantera en esta carrera. ¿Qué sigue? Mírenlo ahora mismo. Ucrania está estableciendo nuevas reglas de la guerra y esto ya no es una predicción sino un hecho. Solo en marzo del año 26, los drones interceptores ucranianos destruyeron más de 33.000 drones enemigos. Un récord absoluto que cambia la propia lógica de la defensa aérea. Y detrás de este avance no solo está el ejército, sino también una nueva generación de tecnologías que el equipo liderado por Mikhail Fedorov está implementando activamente. Drones, inteligencia artificial y decisiones rápidas. Todo esto ya está funcionando en el frente y da un resultado que ve todo el mundo. Mientras el enemigo incrementa sus ataques, Ucrania responde aún más rápido y toma la delantera en esta carrera tecnológica. En la lista de objetivos destruidos están los Shahed, Orlanes, Sala, Molnilla, Gerberas, todo el arsenal que Rusia utiliza para el terror. Pero ahora estos drones caen masivamente todavía en el cielo. Parece que la clave de este cambio son tecnologías que hasta ayer parecían ciencia ficción. En el centro está Mikhailo Fedorov, quien declara abiertamente: es una innovación tecnológica ucraniana que ya se utiliza activamente para contrarrestar ataques masivos. De hecho, Ucrania está creando un nuevo modelo de guerra rápido, preciso y escalable. Pero el enemigo también se adapta, y el principal desafío ahora son los Shaheds a reacción, cuya velocidad dificulta considerablemente su interceptación. Pero la respuesta ya se está preparando. Ingenieros ucranianos, junto con los fabricantes, buscan puntos débiles, prueban soluciones y preparan un nuevo salto. Parece que comienza una nueva carrera tecnológica, y Ucrania va a la cabeza. El clúster de defensa Brave 1 ya ha apoyado decenas de desarrollos. En el marco del programa con la UE, las empresas reciben hasta 150.000 euros para crear nuevos interceptores que puedan alcanzar velocidades de más de 450 kilómetros por hora. Más de 100 empresas ya están trabajando en estas soluciones y más de 50 modelos de inteligencia artificial se están probando para detectar y destruir objetivos en cualquier clima y en cualquier momento. Y esto no es teoría, es un sistema que ya está funcionando. En Ucrania incluso se ha implementado un modelo único. Las empresas reciben una recompensa por cada Shahed destruido. Así fue como por primera vez un dron enemigo fue derribado por un interceptor. Y por encargo de Volodymyr Zelensky ya se están planificando contratos para el año 26, la formación de pilotos, nuevos campos de entrenamiento y la ampliación de la producción. Ha planteado dos tareas clave a los fabricantes: desarrollar drones interceptores a reacción y sistemas alternativos de guiado. Pero parece que lo principal ya ha sucedido. Ucrania no solo se defiende, marca el ritmo. El frente está cambiando, el ejército está cambiando, y en esta guerra cada vez importan más las tecnologías que la cantidad. Y es precisamente aquí donde Ucrania ya ha tomado la delantera. Es más, está pasando a una ofensiva tecnológica a gran escala en todos los niveles del frente. Pero la pregunta principal que surge es: ¿cómo escalar aún más este efecto? La respuesta está en la nueva estrategia del Ministerio de Defensa. Bajo la dirección de Mikhailo Fedorov, Ucrania está aumentando drásticamente el suministro de minas de ingeniería y municiones para drones, esas mismas herramientas que ya están cambiando la situación en el campo de batalla. Y las cifras hablan por sí solas. En los primeros 3 meses de 2026 ya se entregó más del 50% del volumen total de estas posiciones suministradas durante todo el 2025.
Para finales de año, los volúmenes serán significativamente mayores. Esto solo significa una cosa: el ritmo de la guerra se está acelerando. Parece que Ucrania está apostando por la precisión y la economía de la guerra. Y aquí la fórmula clave es: Las minas de ingeniería destruyen el equipo enemigo y lo obligan a moverse, según nuestro plan, hacia bolsas de fuego. El costo de una mina es significativamente menor que el costo del equipo que detiene o destruye. Esta es la matemática de la guerra. armas baratas contra equipos costosos, control del movimiento del enemigo en lugar de combates caóticos. Esto ya no es solo defensa, es control del campo de batalla, pero el verdadero avance está en la sinergia con los drones. La munición para UAV los convierte en una herramienta de precisión quirúrgica. Permiten atacar de manera puntual a la infantería y vehículos ligeros sin usar costosa munición de gran calibre. Alcanzan al enemigo donde otros medios no son efectivos. Cada dron es un ataque de alta precisión independiente. Cada vuelo significa una posición enemiga menos y, lo más importante, la conservación de recursos para golpes críticos. Parece que Ucrania está construyendo todo un ecosistema de guerra de nueva generación. Drones FPV, reconocimiento, sistemas de ataque, minas. Todo funciona como un solo mecanismo. Las Fuerzas Armadas necesitan estas posiciones en grandes cantidades, por eso seguimos aumentando los suministros. Una de las tareas clave es fortalecer las unidades y proporcionarles los medios necesarios. Y la escala ya es diferente. Contratos renovados, compras aumentadas, trabajo sistemático para los próximos años. Y otro frente importante es la reforma del propio sistema de adquisiciones, porque la velocidad aquí es vida. Nuestro objetivo es hacerla una de las más transparentes y eficientes del mundo. Las adquisiciones deben funcionar de manera rápida y sin burocracia. La vida de los militares en el frente depende directamente de la rapidez en la firma de contratos y en las entregas. Tras la ampliación de la producción, la integración con Europa y los resultados récord en el frente, el siguiente paso es la adaptación instantánea a nuevas amenazas. Y ahora ya no se trata solo de drones, sino de todo el sistema de defensa aérea. El gobierno toma una decisión que puede cambiar radicalmente la situación en la lucha contra los Shahed. La primera ministra Yulia Sviridenko informa: Ucrania está simplificando la modernización de la aviación. Ahora se pueden instalar armamento, sistemas de comunicación, navegación y detección de objetivos sin largas aprobaciones. Lo que antes tomaba meses, ahora sucederá en cuestión de semanas. Y lo principal es la velocidad. Todo el proceso de modernización se reduce a un mes. En el trabajo participan fabricantes, ingenieros e incluso las propias unidades de combate. Debemos cambiar rápidamente y adaptar nuestros procedimientos a los desafíos de la guerra. Esto implica una reacción casi instantánea ante la amenaza. Nuevamente, Mikhailo Fedorov es clave. Él añade: se amplía el círculo ejecutor y la modernización la harán empresas y las propias unidades militares. Una modernización más rápida de la aviación significa una adaptación más veloz a nuevas amenazas y más oportunidades para los militares en la lucha contra los ataques aéreos. Parece que Ucrania está construyendo un sistema integral. Los drones destruyen objetivos en el cielo. Las minas y los UAV controlan el campo de batalla. Europa proporciona recursos y tecnología, y la aviación se adapta rápidamente a los nuevos desafíos. La imagen final es clara. Ucrania va por delante y mientras el enemigo intenta encontrar puntos débiles, Ucrania ya está cambiando las reglas del juego en el aire, en tierra y en tecnología. Y esa velocidad puede ser decisiva. Finlandia activa un régimen de control estricto. El ministro de Defensa del país asume el control personal de los suministros provenientes de Estados Unidos. Ni un solo dólar debe perderse. 4.000 millones a través del programa PURL, solo para la victoria de Ucrania. Helsinki supervisará cada contrato, convirtiendo la ayuda en una fuerza real para Ucrania en el frente. Los aliados europeos están preocupados por el agotamiento de los recursos militares de Estados Unidos debido a la guerra con Irán, así como por los informes en los medios de que las armas podrían ser redirigidas, declaró el jefe del Ministerio de Defensa de Finlandia. Subrayó que Estados Unidos no debe enviar a Irán armas destinadas a Ucrania. Lo que se le ha prometido debe llegarle, insiste Antti Hakanen. Finlandia verificará si Estados Unidos cumple los contratos firmados con los países europeos, miembros de la OTAN, que compraron armas para Ucrania a contratistas militares estadounidenses. Lo que se ha prometido a Ucrania debe llegar a Ucrania. Supervisamos constantemente cómo se gastan los fondos y creemos que el mecanismo funciona.
Por supuesto, si surgen problemas, tendremos que comprobarlo todo. Antti Hakanen, ministro de Defensa de Finlandia, en una entrevista para Euronews. El jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, confirmó que parte del armamento estadounidense destinado a Ucrania será enviado a Oriente Medio. Así lo declaró el presidente de Estados Unidos al hablar con periodistas en la Casa Blanca. Agregó que Washington no hace esto por primera vez. Trump también recordó que Estados Unidos vende armas y municiones a la OTAN y que la alianza, a su vez, las entrega a Kiev. Hacemos esto constantemente. Saben, tenemos una enorme cantidad de municiones. Las tenemos en otros países, por ejemplo, en Alemania y en toda Europa. Tenemos, ya saben, todo lleno hasta el tope, y a veces tomamos de un lugar y lo usamos para otro. El 27 de marzo, el secretario de Estado de EU, Marco Rubio, aclaró que por ahora Estados Unidos no ha redirigido armas a Oriente Medio. Sin embargo, tampoco descartó esa posibilidad. Hasta ahora no se ha redirigido nada, pero es posible. Honestamente, no se trata de armas redirigidas, son nuestras armas, son ventas, suministros militares para Pearl pagados por la OTAN. Y la cuestión, en algún momento, es que si Estados Unidos tiene una necesidad militar, ya sea para reponer nuestras reservas o para cumplir alguna misión en los intereses nacionales de EU, siempre estaremos en primer lugar cuando se trate de nuestras armas. Anteriormente, el medio político, citando a funcionarios estadounidenses, informó sobre un posible retraso en el suministro de armas a Ucrania desde Estados Unidos. En particular, se trata de interceptores para los sistemas antiaéreos Patriot. Supuestamente, en lugar de enviarlos a Ucrania, podrían ser enviados a Oriente Medio. Este tema, el secretario de Estado de EU, Marco Rubio, planeaba discutirlo con los aliados durante la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de los países del Grupo de los 7 en París. Al mismo tiempo, según uno de los funcionarios europeos, algunos aliados recibieron garantías de Estados Unidos de que estos suministros, en el marco de la iniciativa Pearl, no están siendo redirigidos. Por ahora, el jefe de la OTAN prometió que las armas estadounidenses en el marco del mecanismo Pearl, en particular los sistemas de defensa aérea y los misiles correspondientes, seguirán siendo suministrados a Ucrania a pesar de las necesidades de la operación militar en Oriente Medio. Así lo informó Mark Rutte durante la presentación de su informe para 2025 en la sede de la Alianza en Bruselas el 26 de marzo. Puedo asegurarles que el apoyo crítico de Estados Unidos a Ucrania, financiado por los aliados, continúa. Además de esto, Estados Unidos comparte con Ucrania información de inteligencia que es de suma importancia. Esto también incluye productos sumamente importantes de la industria de defensa estadounidense provenientes de sus reservas, como por ejemplo los interceptores para los sistemas Patriot, así como otros equipos militares esenciales y vitales. Actualmente, a través de la iniciativa Pearl, Ucrania recibe alrededor del 75% de todos los misiles para los sistemas de defensa aérea Patriot ucranianos y el 90% de la munición utilizada en otros sistemas de defensa antiaérea, declaró Mark Rutte. Según informa el Washington Post, el ejército de Estados Unidos ha redirigido misiles de las baterías Patriot desde otras partes del mundo al Comando Central de Estados Unidos, que es responsable de las operaciones en Oriente Medio, mientras que Ucrania también necesita urgentemente este armamento. Además, el Pentágono ha notificado al Congreso que supuestamente tiene la intención de redirigir otros $750 millones asignados por los países de la OTAN en el marco de Pearl para reponer los suministros del ejército estadounidense, escribe el periódico estadounidense. Cristina Dombrovskaya para el canal de televisión Freedom. ¿Qué opinan de lo ocurrido? Los leemos. Esto es solo el inicio. Manténganse informados y denle like. Cielos despejados.